Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, en principio comentarle que el plan ha sido el resultado del trabajo articulado de todas las instituciones que tienen relación directa en cuanto a la operatividad que se desarrolla no solamente en este periodo vacacional, sino hay que recordar que tenemos nosotros 3 grandes periodos vacacionales en el año. Uno que tiene que ver con la celebración de la Semana Santa, otro pues ahora mismo con las fiestas patronales de San Salvador y por supuesto el periodo que en algunos casos tiende a ser el más largo, que es el del fin de año, ¿no? En el marco de esta operatividad que hay que organizar, estructurar, articular, han participado diferentes instituciones que tienen que ver eminentemente con acciones operativas. Estoy hablando de Fosalud, estoy hablando de Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, pero también estoy hablando de un trabajo que ha hecho la Dirección General de Protección Civil a través de los equipos tácticos de Protección Civil, la unidad de guardavida y, por qué no decirlo, el trabajo en la territorialidad que desarrollan nuestros compañeros delegados territoriales, tanto regionales como departamentales y municipales, que básicamente se ocupan de extrapolar todo lo estratégico que se diseña a nivel nacional hasta los otros niveles, ¿no? En ese sentido, pues también ellos han tenido una participación muy activa. El Cuerpo de Bomberos, que es nuestra institución, digamos, rectora en el tema de los incendios, que ha tenido un trabajo muy, pero muy importante. Al final de este plan, que ha sido un plan de contingencia, un plan muy específico para el tema de la vacación de agosto, le cuento que hemos tenido en la estadística final un total de 66 rescates acuáticos. De estos fueron 36, fueron simples, es decir, nosotros le llamamos rescates simples a todos aquellos que se desarrollan antes de la zona de donde se rompen las olas, ¿no? La reventazón, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de estos simples, 20 fueron adultos y 16 fueron menores de edad. En la mayoría de los casos, este tipo de rescates tiene que ver con la producción de alfaques, o los famosos hoyos. Los famosos hoyos. Entonces, afortunadamente, en cada uno de los puntos donde nosotros como Protección Civil y por supuesto también las instituciones de socorro que han provisto de forma integrada sus recursos o sus talentos humanos entrenados o formados en salvamento acuático, hemos logrado darle a estas personas pues un segundo chance de vida. Al final es eso lo que hacemos, ¿no? Así es. Es eso Pero lo que estas hacemos. zonas de alfaque, director, ¿Sí? son señalizadas normalmente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí hay una como advertencia. Un sistema de banderas. Uh-huh. Tenemos un sistema de banderas. Básicamente son 4 banderas las que se utilizan. La bandera roja, que es cuando por el tipo de corriente, y vea qué interesante, porque al final uno que no tiene la expertise, digamos, porque no hemos, pues, personalmente no he sido entrenado en temas de salvamento acuático ni nada que se le parezca, pero al final uno termina aprendiendo, ¿no? De nuestros compañeros, porque yo les decía, ¿cómo determinan ustedes que se están produciendo alfaques o de los famosos hoyos? Y me dicen los guardavidas, bueno, mire, el tema es que cuando tenemos corrientes de retorno o corrientes encontradas, eso produce pequeños remolinos. Esos remolinos son los que al final terminan generando pequeños alfaques, entonces que con las nuevas corrientes terminan haciéndose mucho más grandes. Claro, de hecho los geólogos le llaman a ese fenómeno de licuación, que es cuando uno está ejerciendo presión sobre el suelo marino, ¿verdad? Por la misma humedad, la abundante humedad que tenemos, el suelo simplemente se empieza a separar, ¿verdad? O pierde la capacidad portante. Sólido. Exactamente, y entonces uno empieza a hundirse, ¿no? Básicamente es algo parecido a lo que pasa con los edificios cuando hay un terremoto cerca de la costa, ¿no? Entonces, el punto es pues que han sido de estos 36 rescates simples, pero también tuvimos 30 rescates profundos. De estos profundos, 23 fueron adultos y 7 fueron menores de edad.
Obviamente los rescates profundos estamos hablando de personas que han sido arrastrados por alguna corriente hasta por detrás de la zona de la rompiente, como dicen, o la reventazón, ¿no?, de las olas. Entonces, estos rescates, Neri, en algunos casos tienden a ser muy, pero muy complicados. Muy complicados. ¿Por qué? Los rescates profundos. Número uno, porque en la mayoría de los casos las corrientes no arrastran solamente a una persona, sino que arrastran 2 y hasta 3. Eso significa que la necesidad de tener talentos humanos entrenados o formados en salvamento acuático, de tener uno, se vuelve muy importante tener 2, 3 y hasta 4, dependiendo del tamaño de la playa. Por otro lado, creo que es importante decirlo, otra vez el sistema de banderas. Cada vez que un guardavidas decide colocar una bandera roja, por ejemplo, significa que en ese momento o se están produciendo alfaques que pueden ser peligrosos, sobre todo para los menores, porque el tema es que uno puede estar en una playa en el que usted va caminando y en un escaso espacio de 2-3 metros puede detener un terreno en el que le permite tener el agua a la cintura, bajar a un alfaque en el que ipso facto se va o de repente se va hasta el cuello, ¿verdad? Entonces se pierde toda la perspectiva de poder salir caminando. Entonces, en ese sentido, creo que es importante recordarle a la población que respeten el sistema de banderas, que respeten las indicaciones de los guardavidas. Hemos tenido casos muy penosos en los que las personas a las que se les llama la atención porque no están acatando la recomendación, hasta ofenden o maltratan a nuestro guardavidas. Entonces, la verdad es que nuestro trabajo está enfocado, y yo creo que todo el gobierno del presidente Nayib Bukele está enfocado en darle bienestar a la población, proveerle la seguridad necesaria para que pueda desarrollar su vida, ¿no? Y esto, un espacio o una pausa laboral que le permite a uno visitar un centro, un parque recreativo, ya sea acuático o de montaña, es parte de nuestra responsabilidad, proveer las condiciones de seguridad, ¿no? Sí, seguro, en el estero de Jaltepeque. Sí, lamentablemente fueron parte de las estadísticas de fallecidos, que al final en todo el periodo vacacional fueron 6. Sí, ahogados. 6 ahogados, así es, 6 ahogados. Entonces, en primer lugar quisiera comentarle, Neri, pues no tengo otra forma de decirlo, la verdad que al final es muy penoso decirlo, pero en primer lugar, pues infortunadamente en cada uno de los casos de asfixia por inmersión estuvo involucrado el alcohol. Estuvo involucrado el alcohol. Es una situación, digo yo, que definitivamente tenemos que aceptar con mucha responsabilidad, que cuando estamos en un lugar que involucra vehículos o involucra agua, tenemos que ser muy, pero muy responsables en la ingesta del alcohol. No perder la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, ¿verdad? No perder la capacidad de razonar por llegar a un estado de letargo, que al final es lo que produce la ingesta abundante de alcohol, que básicamente nula totalmente los reflejos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en San Luis La Herradura nos comentaba una de las personas, y antes de continuar quisiera decirlo, esta es una de las zonas que, si bien es cierto, no son parte, digamos, de toda la oferta turística que se ha provisto en esta semana, por el mismo clima de seguridad que ahora vive el país, las personas decidieron visitar no solamente ese lugar, sino que otros. Por ejemplo, me estaba comentando el delegado departamental de La Paz, de Protección Civil, y el delegado regional de la zona paracentral, que en el mismo lago de Ilopango, por la zona de Candelaria, y hay otros municipios ahí, hay lugares en los que antes las personas bajo ninguna circunstancia se atrevían a visitar por temor a que en el peor de los casos, en el mejor de los casos les asaltaran, en el peor de los casos los desaparecieran, ¿verdad? Sí, era muy peligroso. Exactamente. Ahora se están visitando, ya son nuevos puntos a los que vamos a tener que cubrir con guardavidas. Y así como esos, Neri, están saliendo cualquier cantidad, solamente en el lago de Ilopango. Pero esto también demandará, director, a futuro, y no sé
como Protección Civil Sí. se prepara en mayor capacidad para tener también algún tipo de servicio habilitado en esos puntos Ah, que claro, van sí. a concentrar actividad. Pasa en primer lugar, Neri, pasa en primer lugar por pues hacer más contrataciones, ¿no? Tener más talentos humanos. Ajá. Obviamente eso hay que hacer un estudio de presupuestos y todo lo que la normativa nos manda hacer, ¿verdad? Y el apoyo de las instituciones, que como usted dice es Exacto. importante también, Sí, Cruz por Roja, supuesto, comandos. por supuesto. Sí. Y por otro lado, también pasa por tener un programa constante de formación. Ajá. Nuestro guardavidas y amigo Radio Escucha, si en algún momento usted ve en alguna playa muy temprano en la mañana a los guardavidas haciendo una jornada de calistenia, le llama el responsable de ellos a nivel nacional, no crea que se están divirtiendo, no crea que están jugando, simplemente es parte del programa de formación que ellos tienen en cuanto a formación física, ¿no? Y por supuesto nos ocupamos también de al menos 2 veces al año recertificarlos, traerlos. Hemos trabajado en la piscina del Polvorín con ellos a fin de evaluar destrezas, a fin de constatar las habilidades que tienen. El tema de salvamento acuático en playas es totalmente diferente al que de repente se pueda utilizar en cualquier otro cuerpo de agua. Es totalmente diferente. En ese sentido, amigo Radio Escucha, si en algún momento ve a nuestros compañeros guardavidas en alguna playa, en grupo, haciendo ejercicio, muy temprano en la mañana, calistenia le llamamos nosotros, no se están divirtiendo, es parte de la preparación diaria de ellos, exactamente, es como digamos, un espacio de calentamiento, ¿verdad? ¿Y Para cuántos poder... guardavidas tiene ya Protección Civil? Esta división de guardavidas en Protección Civil es bastante reciente, ¿verdad? Sí, es bastante reciente. Le comento que justamente nació como un proyecto del gobierno del presidente Nayib Bukele a partir de las estadísticas críticas que estábamos teniendo en materia de fallecimientos por asfixia por inmersión. Entonces, en algún momento se nos dio la instrucción, bueno, hay que proveer una solución, ¿verdad?, a los turistas. El Salvador ahora, insisto, con el clima de seguridad, tiene cualquier cantidad de puntos referentes de turismo. Entonces, este es un trabajo articulado, ¿verdad? Y la señora ministra de Turismo siempre lo ha dicho. Trabajamos de una forma organizada tal que permite proveer la seguridad social que ahora pues nuestro país ha alcanzado de una manera muy, pero muy impresionante a través de la Policía de Turismo, a través de la Fuerza Armada, la Fuerza Naval en playas. Y nuestra responsabilidad o nuestra parte o nuestro aporte, mejor dicho, es proveer la seguridad en materia de salvamento acuático para que todas aquellas personas que llegan y a veces en cantidades muy pero muy abundantes, por ejemplo, nosotros hemos identificado al menos 30 playas, inicialmente fueron 28, le cuento, ¿verdad? Pero al menos ahora hay 30 playas en las que tenemos la mayor afluencia turística en cualquier periodo vacacional, incluso en los fines de semana donde no hay ningún periodo vacacional, pero que las personas deciden ir a visitar algún punto. No estoy hablando del Mahahual, estoy hablando de San Diego, San Marcelino, la Costa del Sol, el Cuco, el Espino. Entonces, y es que en La Unión hay un complejo de playas también que es bastante atractivo. Ah, sí, por supuesto, estamos hablando, sí. Bueno, La zona del Tamarindo, Playa Negra, playitas que aunque es muy pequeña, y justamente por eso se llama playita, ¿no? Sí. Bueno, no, realmente no, nosotros estamos para proveerle servicio a toda la población. En primer lugar, comentarle a usted y a toda la amable radio escucha que es personal contratado en el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Protección Civil, ¿no? En ese sentido, y hemos provisto ese servicio. De repente las escuelas nos llaman y nos dicen, mire, voy a tener una excursión a tal lugar. Entonces lo que hacemos es que si, por ejemplo, nos dan el lugar exacto donde van a estar, recientemente nos decía el director de un instituto, mire, Luis, fíjese que yo voy a hacer una excursión con los chicos que están ya en segundo año, ellos se van este año, queremos
empezar ya pues a Sí, darles... es que en julio fue el Día del Alumno. Exactamente. También, ¿verdad? ¿Y a dónde van a estar? Vamos a estar en la Costa del Sol. ¿En qué zona? En este es perfecto. Entonces nosotros desde el nivel central trabajamos con el, digamos, el coordinador o el responsable de los guardavidas en todo el territorio, y lo que hacemos es o fortalecemos esa zona en ese preciso momento, o fortalecemos, o simplemente pues coordinamos con los que van responsables de la excursión para que no hayan hechos lamentables, ¿verdad? Sí, claro, es el cuerpo de bomberos. Hay que recordar que ellos básicamente son el ente rector o ejercen la rectoría en materia de control de incendios e investigación, ¿no? Entonces, salvamento y extinción de incendios, como así se le denomina técnicamente. En cuanto a este evento, bueno, en principio comentarle que es un hecho muy lamentable porque pues se tuvo pérdidas materiales, ¿verdad? Fueron, ahora mismo no recuerdo cuántos vehículos fueron. Uno de los oficiales de bomberos que 30 vehículos. Sí, aproximadamente. Entonces, ahora mismo el cuerpo de bomberos está desarrollando la investigación. Inicialmente se presumía que había sido un rayo, ¿no? Sí, fíjense, porque entonces, ese día tuvimos una nubosidad sí, muy fuerte y hubo actividad eléctrica, claro, aunque casi no hubo lluvia. Claro, sí. Entonces, en función de eso, yo de verdad creo que hay que esperar que el cuerpo de bomberos haga su dictamen. El punto es que se produjo ese incendio, ¿verdad? Es una situación complicada, pérdidas económicas, sí, pero hay que denotar que gracias a la pronta respuesta del cuerpo de bomberos no fueron más vehículos, porque pudieron haber sido muchos más, ¿verdad? Sí, por la naturaleza. Sí, la combustión ahí fue súper exactamente, rápido, sí. Entonces pudieron haber sido mucho más, pero afortunadamente pues la pronta respuesta del cuerpo de bomberos permitió controlar el incendio, ¿verdad? Ha habido una coordinación también con otras instituciones como la ANDA, ¿verdad? Que siempre están dispuestas a apoyar las actividades del cuerpo de bomberos, enviando camiones cisterna. Cuando tenemos incendios de gran envergadura, hay que recordar como aquel que se tuvo en una fábrica de telas en Soyapango, ¿verdad? Entonces, sí, perdón, en Ilopango. Sí, entonces, así está en cuanto a esa situación. Creo que los bomberos han tenido una participación muy destacada, no solamente en las actividades que les competen como por misión institucional, ¿verdad? Sino que, de hecho, ahora mismo en el periodo vacacional que recién terminó, han sido digamos, un socio muy importante, sí, en la respuesta. Curioso comentarle que de todos los incendios que tuvimos, que al final fueron 22 incendios, exactamente, sí. De estos incendios, quiero comentarle que algunos fueron, 25 fueron por 25 todos. En total, ajá. Fueron 11 en vehículos. Sí, ¿cómo se han 11 en vehículos, sí. Hay que recordar que en la mayoría de los casos, los incendios en vehículos lastimosamente tiene que ver con la falta de mantenimiento de los sistemas eléctricos, ¿no? Esa es la principal causa. Esa es la principal causa. En algunos casos, y me comentaba el director general, el mayor Solano, me decía que en algunos casos, por ejemplo, tiene que ver con la inadecuada sujeción de la batería. Entonces, de la batería del vehículo, ¿verdad? Es decir, no la sujetan adecuadamente y por pasar por un bache, por un túmulo o por lo que sea, en la misma inestabilidad constante que lleva el vehículo dentro de sus componentes al conducir por una calle, probablemente no rural, ¿verdad? Sí. El hecho de no tener la batería debidamente sujetada, exactamente, puede provocar un cortocircuito. Uh-huh. Y ahí sucesivamente, si a eso le agregamos que pueda tener derrame de aceite o está cerca el filtro de gasolina o lo que sea, hay una mezcla de cositas ahí, y por eso nosotros estuvimos siendo muy enfáticos durante todo el periodo de vacación, que antes de salir a cualquier lugar, que se tomaran el tiempo de revisar su vehículo, ¿verdad? Y no solamente, porque pues sí, infortunadamente a veces uno cree que revisar el vehículo es checar que tenga solución de freno, que el radiador tenga suficiente agua.
y más nada, ¿verdad? Entonces, eso es básico, pero también hay otros elementos a los que hay que claro, prestarle claro, atención. hay que ver, por ejemplo, ruidos sobre todo en la suspensión, ¿verdad? Sí. Ruidos en la suspensión, ruidos en el sistema de frenos. Hay que pues, hacer, yo creo que lo más saludable es que a partir de que uno, por ejemplo, y yo creo que todos los que manejamos lo hemos sentido en algún momento, si yo siento que el pedal que me permite frenar, ¿verdad? Se hunde demasiado rápido y no ejerce digamos, la presión que debería tener al frenar, lo más saludable es que lo vea un Una mecánico, ¿verdad? revisión, Exactamente. sí. Yo también. Claro, y mire qué interesante, fíjese que quisiera comentarle a usted y a la audiencia que justamente el día martes, muy temprano en la mañana, hay que recordar que en la mayoría de países de Europa nos llevan entre 7 y 8 horas, ¿verdad? Sí, sí. Muy temprano en la mañana de ese día sostuvimos una reunión con algunos colegas de Protección Civil, sobre todo de España y otros, en función de tareas que pretendemos hacer de forma coordinada. Yo creo que es importante que la población sepa que Protección Civil en El Salvador no es una instancia que surge de la nada, que simplemente porque a alguien se le ocurrió ponerle protección civil. No, En absoluto. De hecho, la protección civil, Neri, tiene su razón de ser en uno de los acuerdos de Ginebra, específicamente en el protocolo 1, que es adicional a los acuerdos de Ginebra, que tiene que ver con salvamento de personas en conflictos armados. Claro está. Ujú. Al principio hay que recordar que la connotación de los acuerdos de Ginebra tiene que ver, infortunadamente, con conflictos armados, ¿no? Pero en este caso es justamente, y de hecho se celebra el 12 de agosto, le cuento. Ajá, sí, será el domingo, ¿verdad? Exactamente. Ajá, El ajá. 12 de agosto se estará celebrando a nivel mundial básicamente yo diría, la presentación en sociedad del protocolo adicional a los acuerdos de Ginebra, que dio paso a la creación a nivel mundial de todas las instancias de protección civil. Por otro lado, aquí en el país, en El Salvador, como en la mayoría de países de Centroamérica, protección civil básicamente tiene que ver con el establecimiento de coordinaciones. Ujú. Es una de nuestras responsabilidades trabajar ahora mismo en la reducción de riesgo de desastre. Entonces, en el marco de todo lo que está sucediendo, sosteníamos una reunión. Nosotros somos parte de la agencia internacional, en el acrónimo en inglés es ICDO, es International Civil Defense Agencies, agencias internacionales de defensa civil o protección civil. Entonces, en el marco de esa reunión me contaba el colega de Protección Civil de España que me dice, ¿cuántas hectáreas llevan quemadas más? Amigo, me dice, no puedo decirte ahora mismo. Cada día estamos perdiendo cualquier cantidad de hectáreas que no solamente se llevan bosques, se llevan cultivos. Estaban lamentando la pérdida de un bosque original. O sea, es una pérdida muy terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos debería, como el atleta que va ya en su última vuelta, ¿no? Cuando le suenan la campanita para que le avisa que ese es el momento de dar el sprint, ¿verdad? Sí, ahí tiene que aplicar todo todo lo que tenga, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa para nosotros? ¿Debe ser una campanada? Sí, eso es una campanada para todos los que en algún momento hemos tenido ese tipo de fenómenos. Hay que recordar que El Salvador tiene básicamente dos momentos, un momento o dos temporadas. Sí. La temporada invernal o la temporada lluviosa, que va desde mayo hasta finales de octubre o principios de noviembre, y la temporada seca, Sí. que va desde principios de noviembre hasta finales de abril, en algunos casos Sí. a principios de abril. ¿Qué debe significar eso? Bueno, Ujú. es parte del escenario, ¿no? Es Sí. parte del escenario de amenazas que tenemos. Vamos a ir. Bueno, en primer lugar, fíjese que el tema de reducir riesgos indudablemente es un tema muy, pero muy macro, ¿verdad? Yo siempre he creído que esto debe convertirse en una estrategia de país. Ujú.
Y justamente el día de ayer, aprovechando su pregunta, justamente el día de ayer estuvimos reunidos un equipo de protección civil, de la dirección como tal. En primer lugar, revisando lo que esperamos a la brevedad posible sea la Estrategia Nacional para Reducir Riesgos. Nosotros le hemos llamado Plan Nacional de Reducción de Riesgos. No hemos tenido un plan nacional. Nunca. Esa es una deuda pendiente con el país. Nunca. La Dirección General de Protección Civil, Neri y estimados oyentes, la Dirección General de Protección Civil, entre todas las funciones que tiene, aparte de la operatividad que suele verse en periodos vacacionales, que suele verse cada vez que hay una tormenta crítica, hay muchas tareas que definitivamente tienen que irse produciendo o haciéndose paralelamente. El componente de reacción que ahora mismo ustedes han visto, amigos oyentes, ese es un elemento nada más que digamos que en el léxico, en la juerga emergencista o de protección civil o de reducción de riesgos, eso se conoce como preparación y respuesta. Pero hay otras grandes áreas que como protección civil nosotros tenemos que trabajar. Una de ellas justamente la empezamos desde que se nos ha dado la oportunidad de dirigir esta oficina en 2021 y es de darle al país a la brevedad posible un plan nacional de reducción de riesgos. ¿Y qué debe contener un plan nacional? El plan nacional de reducción de riesgos, que no es ni más ni menos que el establecimiento de áreas específicas de trabajo a partir, por ejemplo, de reducción de riesgos con obras grises, que es lo que usualmente nosotros se nos viene a la mente cada vez que nos hablan de mitigación, ¿verdad? Gaviones, bordas, taludes, muros de contención, pero resulta, Neri, que no solamente obras grises pueden hacer un aporte significativo a la reducción de riesgos. En primer lugar, hablar también de que el riesgo como tal se concibe como la probabilidad de tener daños específicos en un lugar determinado y en un tiempo determinado. A partir de eso, ¿qué significa? Y el marco de Sendai, que es el marco global que ahora mismo tenemos todos los países del mundo que somos suscriptores de ese marco, lo dicta a partir, por ejemplo, de metas muy, pero muy específicas. Y por supuesto, que tiene que ver, en primer lugar, con el conocimiento del riesgo, ¿verdad? Para solventar un problema, Neri, definitivamente hay que conocer el problema, ¿verdad? Hay que saber qué está pasando, dónde está ocurriendo, en qué cuantía nos puede afectar y a quiénes debe afectar. Conocer el riesgo. Número 2, reducir el riesgo como tal a partir de obras estructurales y no estructurales. Saber qué tipo de obras se quiere. Exactamente. A la naturaleza del riesgo. Usted ¿verdad? Mencionaba, cuando estábamos fuera del aire, me decía, en un sismo nosotros les dijimos, miren, caminemos despacio, vayamos. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Verdad? ¿Por qué no tener nuestro plan institucional? Eso no es una obra gris. Y sin embargo reduce riesgos. ¿Por qué? Porque previo a la ocurrencia del evento, nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que en algún momento también todos, si lo vemos con una perspectiva macro en el país, hay que pasar por ejemplo, en el área de preparación y respuesta, por crear acuerdos de trabajo, procedimientos operativos. No en vano, por ejemplo, una de las escuelas que nosotros hemos tenido a nivel nacional, y yo diría que en toda América Latina, en materia de trabajo de prevención y preparación y respuesta, es la Escuela del Buró de Asistencia Humanitaria. Antes se llamaba OFDA, que es la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la AID, que nos ha provisto de cursos, nos ha provisto de equipamiento, en el marco de la cooperación que existen. Pero no en vano esta escuela ha hecho uso siempre en todo el portafolio de proyectos de formación o cursos de formación del proceso administrativo. Es decir, definitivamente tenemos que ocuparnos de organizarnos. Si no estamos organizados, difícilmente va a suceder algo adecuadamente. Y esto lo debe incluir un plan nacional. Por supuesto y la organización es para instituciones, para sectores de la sociedad. Digamos que la organización en algún momento la da ya incluso la misma ley.
una Comisión Tenemos, Nacional de sí. Protección Civil, comisiones Ya tenemos departamentales. un marco regulatorio, Exactamente, un marco regulatorio, y a eso también se le suma el reglamento de esta misma ley, ¿no? Digamos que la organización está plasmada, ya, ¿verdad? Comisión Nacional de Protección Civil, departamental, municipal y hasta la comunal. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es planificar, crear planes. En primer lugar, este año es muy importante para nosotros como Dirección General de Protección Civil porque queremos, número 1, actualizar el Plan Nacional de Protección Civil, que ya se ocupa que se actualice, ¿verdad? ¿Y qué aspectos se van a actualizar de este plan de Bueno, protección civil? número uno, los aspectos relativos a la organización, pero no tanto a nivel macro como lo plantea la ley, sino el concepto nacional, por ejemplo, de respuesta. ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a seguir trabajando a nivel de sectores o clusters, como le llama las Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas. Quiero comentarle que nuestro trabajo no está disonante del trabajo que hacen agencias de cooperación o agencias de asistencia humanitaria, como todo el equipo humanitario de país que tenemos en el país, que está constituido por agencias de cooperación, agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y por supuesto el gobierno como tal a partir de la Dirección General. De hecho, yo soy el co-líder del equipo humanitario de país. Sí, incluso a nivel regional, porque entiendo que existe el CEPREDENAC también. Exactamente, ¿verdad? el CEPREDENAC, que no es ni más ni menos que una secretaría especializada. Aglutina. Exactamente, es una secretaría especializada del SICA o que tiene su marco, digamos, regulatorio en el seno del SICA, de la Secretaría de Integración Centroamericana, que básicamente aglutina, como usted bien lo decía, a todas las instancias de emergencia y protección civil de Centroamérica y ahora se suma República Dominicana, ¿verdad? Protección Civil de El Salvador, la Coordinadora Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres de Guatemala. Ajá, y comparten experiencias. Exactamente. Y más que experiencias, también buscamos la forma que, por ejemplo, proyectos como uno que se está desarrollando ahora mismo en toda Centroamérica y en Dominicana, gracias a la aportación o a la cooperación económica y técnica del Buró de Asistencia Humanitaria, vaya a parar a donde tiene que llegar. Por ejemplo, fortalecer las instancias de control continuo de la emergencia. Estoy hablando centros de operaciones de emergencia, salas de situación, eso por un lado. Por otro, fortalezca todo el sistema de gestión que pasa por tener manuales de procedimientos operativos, manuales de funcionamiento de los centros de operaciones y las salas de situación y por otro lado también fortalecer en equipamiento. Creo que hemos llegado a un momento en la historia del mundo que todo se está tecnologizando, ¿verdad? Sí. Ahora mismo puede ser mucho más fácil tener a la mano una tablet con un dashboard que en tiempo récord me permita decir cuántas personas han fallecido, cuántos lesionados, cuántos albergados, cuántos ríos se han desbordado, etcétera. Pero para tener eso se requiere también tener una territorialidad que esté en función de la... Exactamente. Y quiero decirle algo, la gestión de la información en muchos casos es el paso muy, pero muy principal para resolver un problema, porque de nada serviría que tuviéramos un centro de operaciones de última generación si no sabemos qué está pasando en la comunidad más alejada de algún municipio. Entonces, insisto, nuestro trabajo, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, que ahora mismo concibe al menos 5 grandes estrategias, estamos consultándolo, o mejor dicho, revisándolo, una revisión del borrador final con Protección Civil. El siguiente paso es presentarlo a todas las agencias, digamos, de orden internacional que tienen que ver con la reducción de riesgo de desastres. Por supuesto, antes también haber pasado por todos los actores gubernamentales que tienen que ver de forma directa o indirecta, no solamente con la reactividad, insisto, sino con la gestión prospectiva del riesgo. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.